Bienvenidos a esta clase de Photoshop para dibujantes o para el dibujo digital desde cero. En esta clase vamos a aprender a usar desde cero el programa Adobe Photoshop para el dibujo digital y aparte de eso vamos a empezar a configurar en este caso una tableta Wacom. Si tienes una tableta que no sea Wacom, te debo el proceso de configuración de la tableta. Sin embargo, me imagino que no deben ser tan diferentes estos pasos, ¿ok? Para las personas que me han pedido que haga un video específicamente de cómo configurar la tableta Wacom, voy a hacerlo en dos versiones. Voy a hacer cómo configurar tu tableta Wacom para PC y cómo configurar tu tableta Wacom para Mac, ¿ok? Pero eso se los dejo en otro video. Debido a la gran aceptación que tuvo mi clase de cómo usar Clip Studio Paint, obviamente para el dibujo digital desde cero, muchísimas personas me han estado pidiendo también la versión para Photoshop y la voy a hacer. Y no solamente es que la voy a hacer, sino que en noviembre, este video se está grabando a finales de octubre del 2021, en noviembre voy a dar un curso en vivo de Adobe Photoshop de dibujo digital desde cero. Hay dos versiones, una para adultos y una para niños, así que si tú estás viendo esto, para no enfocarme mucho en esa publicidad, ve rápido a mi Instagram que allá está toda la información. Y bueno, esta clase se está grabando en vivo desde mi canal de Twitch, así que hay gente que está conectada, que al final de la clase vamos a poder hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y si tú lo estás viendo ya en la grabación en YouTube, bienvenido y espero que te guste y te agrade y te sirva sobre todo esta clase. Para las personas que van a ver mi curso de Photoshop enfocado al dibujo digital que empieza en noviembre, esta es la clase cero, o sea, tienen que ver esta grabación antes de ir al curso porque acá vamos a ver lo básico. Vamos a empezar a conocer el programa y vamos a ver ciertos detalles que voy a asumir que ya los conocen al momento de empezar el curso. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar por conocer el programa, ¿ok? Entonces voy aquí a cambiar mi escenario para que empiecen a ver la pantalla. Aquí primero lo que estoy viendo, bueno, obviamente acá está el programa, pero acabo de abrir el configurador de la tableta, el configurador de la Wacom en este caso. En este caso yo estoy usando una Wacom Cintiq 22, por eso acá me sale que esta es el modelo de la tableta que estoy utilizando. Y acá tengo los diferentes lápices que yo puedo utilizar. Fíjate que en mi caso yo estoy utilizando dos lápices. Uno es el Pro Pen 2, que es el que viene por defecto con esta tableta, y utilizo uno custom que se llama el Pro Pen Slim, que es el mismo pero mucho más delgadito, ¿ok? Entonces me gusta más porque se siente más como un portamina, como un lápiz. Entonces acá cuando yo selecciono el lápiz con el que voy a trabajar, acá voy a tener algo que esto va a venir por defecto, sea cual sea la tableta que tú estés utilizando, que es la sensibilidad de la punta. La sensibilidad de la punta, fíjate que si yo la muevo, que viene acá por defecto en el centro, si yo afinco el lápiz sobre la tabla, me va a seleccionar acá en esta parte qué tanto estoy presionando. Fíjate que si yo presiono bastante, se ve como que está llegando casi al máximo. Y si presiono apenitas, poquito, se ve como que no aplica mucha fuerza. Si yo lo muevo, por ejemplo, hacia suave, quiere decir que no importa si tú... perdón, quité el configurador. No importa si tú haces clic muy pasito, fíjate que llega casi al máximo. Y si afincas, obviamente llega al máximo más fácil. Esto como que el rango de fuerza que estás aplicando varía. Esto lo vamos a ver más cuando empecemos ya a dibujar dentro del programa, ¿ok? Pero bueno, como estamos empezando, no nos vamos a ir tanto a cosas custom, a cosas muy personalizables, sino que vamos a tratar de trabajar lo más plano posible, lo más terreno neutro, y ya después tú vas buscando la configuración que te guste más. Así que lo voy a poner acá en la parte central. Fíjate que cuando estás utilizando una tableta de pantalla, o sea, lo que llaman un pen display, que puede ser la Wacom One, la Wacom Cintiq 16, 22 o la Cintiq Pro, acá vamos a tener otra pantalla que va a ser la de la calibración, ¿ok? Esto no me quiero meter en este video porque quiero enfocarme directamente al Photoshop, pero sí quería pasar por la parte de la presión del lápiz. Aquí estamos teniendo la presión en la mitad y entonces me va a permitir hacer tanto trazos suavecitos como trazos bastante afincados, bastante gruesos. Ok, entonces ya con esta parte ya tenemos configurada la presión del lápiz
en la tableta. O sea, como que vamos a tener configurado lo que es nuestra tableta en la configuración. Pero todo eso lo vamos a tener que hacer también luego en el programa para que nos reconozca esa sensibilidad. Por el momento yo puedo cerrar esto y vamos a empezar a conocer el programa Adobe Photoshop. ¿Ok? Entonces, bueno, este es Photoshop. Tú entras y vas a tener una interfase más o menos como esta, pero puede que los paneles como este y tal estén configurados de otra manera, o sea, como que estén dispuestos en otro orden, y no quiero que te asustes porque puede pasar, porque me pasó en muchas ocasiones que veía todo diferente y entonces ya me asustaba porque es como un programa muy complejo, muy extenso, y tú sientes que tienes que saber todo lo del programa para poder usarlo, y no es así. O sea, sabiendo cosas bastante puntuales puedes empezar y ya después averiguar otros caminos que te sirvan durante tu proceso de ilustración. Entonces, bueno, lo primero que vamos a conocer de este programa es esta parte de acá que viene siendo el menú. Acá en el menú vamos a tener que, si yo lo tengo en inglés, pero aquí sería que si archivo, edición, imagen, file, y entonces cada uno de estos tiene un montón de opciones. No tienes que conocerlas todas para empezar, pero van a haber varias que sí vas a necesitar para arrancar. Por ejemplo, en File vamos a tener acá Nuevo, que va a ser para abrir un archivo nuevo, Open para abrir una fotografía o abrir un archivo de trabajo que ya estemos trabajando, y otra serie de opciones de las cuales me voy a enfocar luego, en la que van a ser salvar, que es esta Save, y salvar como, para nosotros poder salvar el archivo que estemos trabajando. Ok, por el momento entonces quiero iniciar con un archivo, quiero empezar a trabajar en un archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle File, New, que vendría siendo nuevo, y se nos va a abrir una ventana como esta. Acá nosotros le vamos a poner el nombre del archivo que vamos a trabajar. Acá, ojo, no estás salvando el archivo, simplemente le estás dando un nombre para identificar en qué archivo estás trabajando. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, primera clase. Y entonces acá ya tengo mi archivo que se llama primera clase, y acá en el tipo de documento fíjate que están varias opciones. Por ejemplo, aquí está ya por defecto esta que dice custom, pero yo puedo poner, por ejemplo, esta que dice US Paper. Cuando yo pongo US Paper, acá abajo va a decir tamaño, y entonces en el US Paper yo tengo el tamaño carta, tamaño legal, que viene siendo como oficio, y el tamaño tabloide, que es el doble carta, es el tamaño que generalmente se consiguen los pósters, es el tamaño en el que se trabajan los cómics americanos. Entonces, bueno, por ejemplo, yo voy a seleccionar una hoja tamaño carta. Fíjate que por defecto me pone acá el tamaño, que va a ser 8.5 por 11 pulgadas. Cuando tú pones el tamaño del archivo, tienes que estar muy pendiente de la unidad en la cual lo vas a estar configurando, porque acá, fíjate que está en inches, que es pulgadas en inglés, pero tú lo puedes configurar para que sean píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas o columnas. ¿Qué pasa? No es lo mismo que tú pongas, por ejemplo, 100 píxeles a que pongas 100 centímetros, que viene siendo 1 metro, a que pongas 100 pulgadas, que viene siendo, no sé, como que 2 metros y medio por ahí. Ok, entonces tienes que estar muy pendiente en qué unidad vas a estar trabajando. Cuando yo uso estos que son predeterminados, simplemente, bueno, ya puse tamaño carta y él me abrió uno tamaño carta. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo más personalizado, tipo, mira, yo quiero hacer algo que sea la mitad de una hoja carta, o quiero que sea una postal de, qué sé yo, 15 centímetros por 10 centímetros, o una tarjeta de presentación que sea de 9 centímetros por 6 centímetros. Aquí en este caso yo pondría, bueno, de ancho, yo quiero que tenga 6, pero entonces voy a seleccionar aquí centímetros, ok, 6 centímetros, y de alto que sea 9 centímetros, ok. Entonces, para que tengas claro cuándo es centímetros, cuándo es pulgadas y tal, yo por el momento voy a seleccionar US Paper y tamaño carta, ok. La resolución, fíjate que aquí está por defecto en 300. La resolución viene siendo, imagínate, el píxel es la unidad de color, ok. Entonces la resolución viene siendo la cantidad de píxeles que va a haber por, y aquí tú seleccionas la unidad, que puede ser píxeles por pulgada o píxeles por centímetro. Te recomiendo que lo trabajes en píxeles por pulgadas, porque ya hay como reglas establecidas en cuanto a las resoluciones. Por ejemplo, para escáneres, para impresoras, ya hay como ciertos parámetros que están preestablecidos en píxeles por pulgadas. Entonces, ponerte a trabajarlo en píxeles por centímetros te vas a enredar sin necesidad. Ok, entonces trabajalo en píxeles por pulgadas. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, cuando se inició, si se trabajaban las imágenes para web,
se recomendaba trabajar las imágenes en 72 píxeles por pulgada. Esa era una resolución que lo que decía era que por cada pulgada van a haber 72 píxeles. Ok, entonces hay una cantidad de píxeles. Imagínate que cada píxel fuera de un color diferente. Hay 72 colores por cada pulgada de tu archivo de trabajo. Ok, entonces, ¿qué pasa? A veces eso está bien para imágenes web, no son tan pesadas en tamaño, cargan más rápido, pero por ejemplo cuando vamos a impresos hay una mínima de impresión que es la que se utiliza para revistas, para volantes, para cosas así de catálogos y tal, que vendría siendo 300 píxeles por pulgada. Este es como un estándar, porque también hay gente que imprime a 600 píxeles por pulgada y tal, pero 300 lo que va a hacer es que por cada pulgada hayan 300 cuadritos de píxeles que pueden ser 300 colores diferentes. Entonces no es lo mismo que en una pulgada hayan 300 colores que en una pulgada hayan 72 colores, perdón. Ok, entonces a mayor resolución, mayor cantidad de colores y mayor nitidez va a tener la imagen. Porque, por ejemplo, imagínate que yo te digo que tienes 10 píxeles por pulgada contra 300 píxeles por pulgada. La pulgada es la misma, mide una pulgada, pero en esta hay 300 colores diferentes y en este van a haber 10 colores diferentes. Entonces, espero que me haya explicado con respecto a la resolución y simplemente ten en consideración que si lo que tú estás dibujando, lo que vas a dibujar, lo vas a imprimir, es recomendable ponerlo en 300 píxeles por pulgada. Todo ese cuento para decirte que pongas 300 píxeles por pulgada. Ok, entonces aquí ya estoy abriendo un archivo que va a tener el tamaño de una hoja carta, 300 píxeles por pulgada, y aquí viene esta parte que viene lo de el color mode. Acá vamos a enfocarnos en tres principalmente. El bitmap, bueno, te voy a contar por encimita qué significa cada uno. El bitmap vienen siendo esas imágenes de, por ejemplo, los teléfonos antiguos de pantallas monocromáticas, que esa es pantalla verde con puntitos negros. Bueno, en bitmap es básicamente eso, imágenes que van a tener puntos blancos y puntos negros, o sea, no hay intermedios. Entonces ese viene siendo el bitmap. Luego viene el grayscale, que van a ser imágenes que están en escalas de grises, o sea, son una escala, son imágenes que te van a expresar toda la fotografía, el dibujo y tal, pero en escalas de grises, o sea, solamente desde el negro hasta el blanco, pasando por toda la gama. Y luego vienen los dos principales en los cuales tú tienes que enfocarte para trabajar. Uno es el RGB y el otro es el CMYK. El RGB es el formato de color que se utiliza cuando la imagen sale a través de dispositivos digitales, como por ejemplo la pantalla de tu computadora, una pantalla de Cintiq, una pantalla de un teléfono, un smartwatch, una televisión, un video bien. Estamos hablando de que todo lo que se exprese a través, todas esas imágenes a través del formato RGB son imágenes que son resultado de la combinación de luces. RGB son las luces rojo, azul y verde, red, blue and green. Ok, entonces, ¿qué pasa? A través de experimentos, en la historia y tal, se descubrió que si tú combinabas una luz roja con una luz azul y una luz verde al 100% en un punto, se hacía la luz blanca. Y si empezabas a hacer modificaciones de los porcentajes de esas luces, podías obtener millones de colores. O sea, por ejemplo, tienes full la luz azul, full la luz verde, y le bajas un poquito a la roja, ya tienes unos colores y tal. Entonces, con esto obtenemos millones de colores, que es el formato RGB. Entonces, en ese formato, o basándose en eso, es que conseguimos los colores para nuestras pantallas, por ejemplo. ¿Qué pasa con el siguiente formato? CMYK. Este es un formato en el cual no se mezclan luces, sino que se mezclan tintas. Estamos hablando de que, por ejemplo, el C es el del color cian, son siglas, M de magenta, Y es de yellow, que es amarillo en inglés, y el K es el color negro, que le ponen K porque es el key color, es como el color clave que va a determinar qué tan oscuro va a ser la combinación de los otros colores. Entonces, combinando estas cuatro tintas, tú puedes encontrar también una gran cantidad de colores, pero no tanto como en el formato RGB. Este formato de CMYK es el que tú vas a utilizar cuando tú vas a imprimir la imagen. O sea, por ejemplo, hiciste tu imagen y la vas a llevar a una imprenta para que te lo impriman, qué sé yo, en un tamaño póster o una gigantografía, o incluso lo vas a imprimir en la impresora de tu casa, si es que todavía tienes impresora en tu casa, se va a hacer en el formato CMYK. Este formato, al ser combinaciones de tintas, es más limitado, o sea, tiene muchísimas cantidades de colores, pero no tanto como el RGB. ¿Y qué pasa con esto? Cuando tú, por ejemplo, estás trabajando una imagen en RGB, tienes mayor posibilidad de colorear con diferentes colores que en el formato CMYK.
Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo correcto a la hora de tú hacer un póster, por ejemplo, que lo quieras imprimir? Es que empieces en RGB, hagas todo lo que vas a hacer en el RGB, efectos, tal y qué sé yo, y cuando ya lo tengas listo, lo pasas el CMYK para que te dé, obviamente, el dibujo tú lo vas a ver con colores muy vibrantes, con colores bastante, muchísima diferencia de color. Cuando lo pasas al CMYK, el dibujo como que se pone más opaco y es como que, ay, ¿qué le pasó a mi dibujo? Es que te lo está llevando a los colores que son reales a la hora de imprimirlos. Son menos colores y entonces por eso no vas a tener tanta calidad. Entonces, o tanta cantidad, no tanto calidad. Entonces, el flujo de trabajo sería que tú trabajes a full con el RGB, que tienes millones de colores para expresarlo, y ya luego lo pasas al CMYK, y si tienes que hacer algún ajuste, ya lo hagas ahí, que ya sabes que ya lo estás teniendo en el formato con el cual lo vas a poder imprimir. Entonces, bueno, ya me comí como, no sé, 20 minutos de esta clase en puro formato y no hemos empezado al contenido como tal del programa. Por eso es que es tan importante que la gente que va a hacer el curso conmigo vea esta clase primero, porque hay mucha teoría, pero que es esencial para lo que es trabajar el archivo. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, tengo una imagen. Fíjate que esto no te lo cuentan en ningún tutorial. En el tutorial te dice, abre ahí, pon tamaño carta y open. y bueno, no te explicaron nada de lo que yo te acabo de decir. Por eso te aseguro que esta será tu clase favorita de Photoshop para dibujantes de YouTube. Entonces, bueno, o bueno, de Twitch, que también lo estamos grabando a través del Twitch. Ok, entonces, en resumidas cuentas, tengo un archivo que es de tamaño carta, 300 de resolución, formato RGB, y aquí simplemente de qué color va a ser el background está en blanco. Y le voy a decir, ok, y entonces así me genera una hoja tamaño carta. Aquí yo tengo una hoja tamaño carta, y entonces vamos a empezar a conocer la interfaz. Ok. Acá en el programa, en esta parte de arriba, voy a tener las propiedades de las herramientas. Fíjate algo, si tú te fijas acá en todas las cosas que hay, esto va a ir cambiando dependiendo de este menú, que este va a ser el menú de las herramientas. Con cada herramienta que yo vaya seleccionando, fíjate que lo que está aquí arriba va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo selecciono una herramienta de este lado, puedo modificar sus propiedades acá arriba. ¿Ok? Entonces fíjate que entonces yo voy a poder seleccionar herramientas y por acá voy a modificar sus propiedades. Cuando nosotros vayamos a ubicar esto, si por ejemplo, mira, para mí no me sale así como lo tienes tú, nosotros nos podemos venir aquí a Windows y entonces acá voy a tener Workspace o espacio de trabajo. En el espacio de trabajo ya hay varios predeterminados que dice Essential, 3D, Graphic Web y tal. Simplemente esos son así como que configuraciones de diferentes paneles que van a estar abiertos o no. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, por ejemplo, a Graphic Web, él me dispone una serie de paneles que como que usan mucho los que trabajan en web. En este caso, yo lo voy a dejar aquí como Workspace, el Essential Default, que es este, o simplemente puedo ir agregando o quitando paneles a mi conveniencia. Por ejemplo, si tú estás buscando este de capas, que viene siendo este, si no te sale, fíjate que cuando yo le doy aquí y no tiene la tilde, no me sale, pero entonces cuando yo lo selecciono, me va a empezar a salir acá. Entonces, así como esto, van a estar otros, por ejemplo el de Tools, que es el de herramientas. Aquí está tildado, o sea que me aparece acá, pero si yo lo destildo ya no me sale. Entonces por eso es importante que empecemos a conocer estos paneles fundamentales que vamos a ver en esta clase, cosa que si tú abres tu Photoshop y no te sale ese panel, ya sepas, ok, mira, no tengo las herramientas, busco Windows, Tools y ya me va a salir. Como por ejemplo este, que son las opciones. Si yo lo quito, ya no me salen las propiedades, ok, propiedades que en este caso son opciones. Ok, entonces vamos a empezar a conocer algunas herramientas que están por acá y sus propiedades que están por acá. Aquí voy a tener otras series de paneles y vamos a irte los presentando. Por ejemplo, en este caso, ojo que tú lo puedes configurar como tú quieras, pero por ejemplo aquí yo tengo este panel de color, ok, que para ubicarlo lo buscas por aquí así, Windows color, y es este, ok, pero entonces acá fíjate que hay como pestañas, o sea, esto es como una sola ventanita, pero entre estas ventanitas tienes pestañas que hay diferentes panelcitos. Acá fíjate que entonces hay otros, ok, y entonces cuando tú le das clic se despliega, pero si le das doble clic se contraen, ok, fíjate que si yo le doy aquí doble clic al color, ¡pac!, se contrae. Entonces aquí tengo esta pestañita que se contrajo, pero si le doy clic se despliega, ok. Entonces de estas, la más importante es esta que dice Layers. Y entonces aquí en Layer vas a tener por defecto, porque siempre vienen así, pero tú lo puedes cambiar como te dije anteriormente,
tienes layers, canales y path. Ya luego te voy a hablar para qué sirve cada una, pero esta es la más importante, que son las capas, las layers. ¿Por qué? Porque nosotros en Photoshop vamos a tener la ventaja de poder trabajar con capas. No es como que yo agarro una hoja y dibujo todo en esa hoja y después tengo que borrar en esa hoja y ponerle... No, no, no. Aquí entonces, imagínate láminas transparentes y tú vas a dibujar en cada lámina transparente. Y entonces acá tenemos así como una capa base, que es esta que dice background. Pero si yo quiero agregar otra lámina transparente, la pongo encima de esta y puedo dibujar en esta capa, pero puedo agregar otra y otra y otra. Entonces, a medida que yo voy agregando capas, la que va quedando más arriba, acá en el panel de layers, la voy a ir viendo así como si fuera un sándwich, una encima de la otra. Pero si lo veo acá en el canvas, o sea, la hoja que yo voy a estar viendo, la voy a estar viendo desde arriba. O sea, como que la ves en los layers así, pero cuando la ves desde arriba en el canvas, la ves así. O sea que la que está más arriba te va a tapar lo que esté más abajo. Eso quiere decir que si tú pones algo arriba, vas a tapar a lo que está abajo. Ok, entonces eso lo vamos a empezar a ver de inmediato, pero te cuento cómo funciona para que tengas una idea. Ya que se me cayó el lápiz y no veo dónde me cayó. Continuamos entonces conociendo nuestro programa. Entonces aquí yo voy a tener la parte de capas. Acá, fíjate que entonces en la parte de capas voy a tener abajo varios botoncitos y por aquí también hay un montón de elementos, no hay que conocerlos todos. Te voy a enseñar los esenciales. Por ejemplo, empezando desde derecha a izquierda, que es un botecito de basura, es para eliminar una capa, pero como todavía no tenemos ninguna capa sino la de defecto, que se llama background, y si te fijas aquí viene con un candadito por defecto, o sea, viene bloqueada por defecto, no puedo eliminarla. Así que entonces vamos a pasar al segundo, que es uno que dice nueva capa. Si tú pones el cursor encima del cuadradito, al ratito te va a aparecer un cartelito que dice Create a New Layer, que significa crear una nueva capa. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me crea acá una capa que se llama Layer 1 o capa 1. Ok, así si yo lo doy varias veces, puedo crear varias capas y entonces va creando capa 1, 2, 3, 4. Ok. Fíjate que acá van a haber otras opciones, pero eso no me interesa ahorita. ¿Qué necesito saber con estas capas? Si yo hago clic sobre la capa, fíjate que me sale como una especie de lucecita. Se indica algo diferente. Entonces, haciendo clic en la capa significa que tú estás seleccionando la capa. O sea que la capa en la que tengas seleccionada es la capa en donde tú vas a escribir, donde vas a rayar, donde vas a vaciar color, solamente en esa capa. Ok, entonces tú puedes ir cambiando en cuál capa quieras trabajar. Las capas tienen varias partes. Una es la parte donde está el texto, que es la donde dice Layer 1, pero si tú le das doble clic en el texto, porque le puedes dar doble clic en varias partes de la capa, doble clic en el texto, se abre una cajita en donde tú vas a poder, por ejemplo, boceto, y apretas Enter y ya acabas de cambiarle el nombre a una capa. Fíjate que acá esto es un contenido que me va a mostrar como un resumen de qué hay en esa capa, pero en este caso veo como una especie de tablerito de ajedrez. En Photoshop ese tablerito de ajedrez significa transparencia, o sea, si tú ves el tablerito de ajedrez quiere decir que ahí no hay nada, es transparente. También está este simbolito acá que es un ojito, que es la visibilidad de la capa. Fíjate que ese ojito, si tú le haces clic, como que se apaga, se desaparece. Eso quiere decir que si está visible, o sea, está abierto el ojito, lo que hay en esa capa se puede ver. Pero si le haces clic a ese ojito y se le quita, quiere decir que esa capa ahora es invisible. Esa capa como que desapareció, que en realidad no desapareció, pero la estás desactivando. O sea, como que esta capa, vuélvete invisible, no quiero que se vea. Ok, entonces tú puedes ir trabajando en varias capas y cuando ya no las necesites, las puedes ir quitando la visibilidad. Por ejemplo, acá yo estoy viendo en el canvas un papel blanco. Ese blanco es del background. Y si yo desactivo el background, fíjate lo que va a pasar. Le quito la visibilidad al background y ahora mi canvas se va a ver con ese tablerito de ajedrez que te había hablado, que significa transparencia. Acabo de quitar lo único que tenía color y las otras capas, como están vacías, entonces me muestra, mira, tu canvas, ahí no hay nada, está transparente. Ok, se lo voy a activar otra vez para ver la hoja blanca porque no tenemos nada en lo otro. Ok, otras cosas que vamos a aprender sobre el panel de capas las vamos a ver cuando ya empecemos a generar contenido. Por el momento, entonces yo me voy a ubicar en la capa de boceto y vamos a conocer la herramienta más importante que vamos a estar utilizando, que es el pincel. Acá hay un montón de herramientas, ok, entonces entre ellas
vamos a encontrar, fíjate que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el número 9 es el pincel. Ahora, este pincel, fíjate que cuando yo lo selecciono, aquí me salen una serie de propiedades, que por ejemplo cuando yo selecciono otra herramienta, son herramientas diferentes, ok, son propiedades diferentes. Entonces voy a seleccionar el pincel un momento. Pero si te fijas, este cuadrito del pincel tiene un ganchito aquí abajo a la derecha, que si yo lo dejo presionado, me va a mostrar otras opciones de pincel. O sea, tengo el Brush Tool, tengo el Pencil Tool y tengo otros, ok. Vamos a enfocarnos en el primero, que es el Brush Tool. Entonces, si lo tienes seleccionado en otro, vamos a seleccionar el Brush Tool. Y entonces acá voy a tener diferentes propiedades. En la primera, aquí no nos vamos a meter mucho porque esto va a ser como que para el tipo de pincel y tal. Vamos a buscarnos más en la forma. Cuando selecciono la segunda opción, acá en la forma voy a tener esta opción que dice Size y esta opción que dice Hardness. Y ahorita te voy a mostrar para qué sirve cada cosa. El size, obviamente, fíjate que aquí voy a tener el tamaño del pincel. Fíjate que si lo aumento, el pincel cada vez es más grande. Ok. Y el hardness ya te voy a enseñar para qué sirve. Lo voy a dejar por el momento en 100%. Antes de empezar a utilizar el pincel, fíjate que aquí ya hay como varios pinceles por defecto que va a traer el Photoshop, en donde tengo aquí como varias opciones, diferentes tipos de pincel, con texturas y cosas así. Pero quiero mostrarte uno en específico. Antes de empezar a trazar, acá esta partecita es de vital importancia porque estos son los colores con los que tú puedes trabajar. Si tú le das clic a este botoncito, lo que hace es como resetear los colores y llevarlo a blanco y a negro. Entonces, el color que tengas principal es con el que vas a rayar y el color que tengas de secundario es como un color secundario que ya después te voy a decir para qué sirve. Pero entonces, apretando la tecla X, y es el primer shortcut que vamos a aprender, shortcuts son atajos con el teclado, vas a cambiar el orden. Fíjate que entonces el negro pasa a ser el secundario y el blanco pasa a ser el primario. Entonces cuando le vas dando X, vas invirtiendo esos órdenes, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, que si de repente estás trabajando con un color y quieres pasar rápido al color secundario, simplemente con X lo puedes hacer. Ahora, yo no quiero pintar con el color negro, quiero otro color. Le vamos a dar clic a esto, colorcito al principal, y se me va a abrir la opción del Color Picker. El Color Picker es donde tú puedes seleccionar el color. Y entonces para seleccionar el color, fíjate que acá vamos a tener diferentes maneras en las que se me despliegue esta pantalla. Estamos esta HSB, RGB, o tenemos la del Lap Color, que es LAB. Ok, entonces fíjate que cada una me va a desplazar los colores de manera diferente. Ok, yo te recomiendo que trabajes con el H, con el Hue. ¿Por qué? Porque entonces acá de este lado tú vas a poder determinar la gama, o sea, el color en los colores del arco iris, o sea, del círculo cromático. Va por rojo, pasa violeta, ¿ok? Y entonces cuando tú seleccionas la gama, que vamos a trabajar con un color, por ejemplo, el verde. Aquí vamos a poder seleccionar los tipos de verde que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la esquina superior derecha vamos a tener el color en su máximo esplendor de pureza y saturación. O sea, este es el color verde del Hue. Pero ¿qué pasa? Este color verde, si yo empiezo a moverlo hacia la izquierda, fíjate cómo el color va a ir cambiando y se va a ir poniendo cada vez más clarito o más opaco, hasta que llega a ser blanco. ¿Qué significa esto? Vamos a ubicarnos en todo el centro de este Color Picker. Si yo estoy en el centro y me muevo hacia la derecha, el color se va a ver más saturado. Aquí, o sea, los extremos, izquierda, derecha, vamos a hablar de saturación. Mientras más a la derecha, el color es más saturado, que lo puedes encontrar con términos como el color es más vibrante o el color es más chillón. Ok, estamos hablando que es un color más saturado. Si estabas acá y te estás moviendo, fíjate como el color se va viendo como más intenso en cuanto a color. El color está más saturado. Y si lo mueves más hacia la izquierda, el color se va viendo más opaco, hasta que llega un momento que se convierte en escala de grises. ¿Qué pasa acá? Más a la derecha es más saturado, más a la izquierda es menos saturado. Pero también tenemos el factor de arriba a abajo, que el factor de mientras más arriba es más clarito el color y mientras más abajo el color es más oscuro. O sea, si nosotros lo ponemos hacia más arriba va a ser la parte más clarita de esa versión del color y mientras más abajo va a llegar un momento donde se vuelve negro. Fíjate que si yo me muevo
todo el extremo hacia la izquierda y me muevo de arriba hacia abajo, tengo desde blanco hasta negro, pasando por toda una escala de grises. Pero si me voy moviendo hacia la derecha, voy teniendo este color, que puede ser este color, mira, pero este color lo quiero más clarito, entonces te mueves hacia arriba. Sigues teniendo el mismo color en cuanto a saturación, pero más clarito, o te mueves más hacia abajo, el mismo color, pero más oscuro, ¿ok? Pero con la misma saturación. Y si lo quieres más saturado, bueno, ahora me voy a mover un poco hacia la derecha, ¿ok? Esto se ve más a profundidad en un curso que tengo preparado, que va a ser de cómo hacer color digital. Pero es fundamental, por eso que digo que esta es la clase 0, conocer saturación y lo que viene siendo brillo y oscuridad, o sea, el color más clarito, el color más oscuro. Vienen siendo los valores del color, ¿ok? Entonces voy a seleccionar aquí un color azul, un poquito oscuro, bastante saturado, y le voy a decir OK. Ahora voy a seleccionar la capa en donde voy a empezar a trabajar, que es la que hice boceto, y voy a seleccionar el pincel. Con este pincel, fíjate que entonces aquí yo regulé el tamaño y tengo el hardness en 100. Voy a poner un tamaño un poquito más grande para que se vea lo que voy a hacer. Entonces fíjate que hago clic aquí afuera y empiezo a dibujar. OK. Fíjate que cuando yo hago un clic y tengo el hardness en 100, el borde es completamente sólido. Voy a aumentar el tamaño del pincel para que se vea más. ¡Pam! El borde es completamente sólido. Pero ¿qué pasa si yo pongo el hardness en 0? Si yo pongo el hardness en 0 y con el mismo tamaño, fíjate que ya se empieza a ver como diferente. Ya el mismo indicador se está viendo más pequeño. Pero ¿qué pasa? Fíjate, hardness en 100 de este tamaño. Hardness en 0, el tamaño es un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque en el hardness va a ser el borde, cómo se distribuye el color cuando tú haces un clic de color. Cuando está el hardness en 100, en todo ese círculo se va a aplicar la misma cantidad de color. Cuando el hardness está en 0, se aplica el 100% del color en el centro y se va difuminando hacia los bordes. Entonces cuando yo haga clic acá, fíjate cómo se ve un color difuso. Viene siendo como si fuera un sprite. Se ve el color intenso en el centro y a medida que va llegando hacia los extremos se va disolviendo. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces un trazo con esto, fíjate cómo se va a ver eso, como si estuvieras con una lata de spray, un aerógrafo. ¿Ves? No se ve tan sólido como en la otra versión. Vámonos otra vez a lo que es el hardness 100. Ok, entonces aquí yo puedo ir pintando y bueno, terminé de pintar toda la hoja. Si yo pinto toda la hoja de ese color, fíjate como acá en la imagen miniatura me muestra que esa capa se pintó de este color. Así que voy a seleccionar acá, que tengo abierto el panel de color, otro color para poder ir rayando y que se vea lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, voy a disminuir un poquito el tamaño. Ok, entonces aquí yo estoy rayando todo encima de la misma capa. Pero entonces acá vamos a tener unas opciones que van a ser opacidad y flujo. Ok, fíjate cómo va a hacer funcionar la opacidad. La opacidad funciona de la siguiente manera. La opacidad, si está al 100%, un objeto es completamente sólido. Por ejemplo, esto es un objeto completamente sólido. Tú no puedes ver a través de él. Si yo lo pongo acá tapándome con respecto a la cámara, tú no puedes ver a través de ese objeto. Pero si yo, por ejemplo, agarro el vaso, fíjate que si yo pongo el vaso por delante de la cámara, tú puedes ver a través de ese vaso. O sea que el vaso tendría una opacidad menor, una opacidad de 50, de 30 y tal, pero lo que está en 100% de opacidad es completamente sólido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú rayas con esto, lo voy a hacer en otra capa, fíjate que si yo rayo acá en esta capa superior con un color verde, este color, si yo en la capa de abajo rayo con un color rojo, o no sé, violet, fucsia, no sé qué color sería este, rosa, no se va a ver lo que yo estaba haciendo. Fíjate que estoy en esta capa de abajo, estoy rayando con esto, y lo que está arriba, como está en 100% de opacidad, tapa por completo lo que está abajo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo en esta capa de arriba, vamos a poner otra vez el color verde, le bajo la opacidad al pincel y le pongo una opacidad, ponte, de 35%? Ahora no va a ser completamente sólido. Y fíjate, como no tapa por completo, lo que está abajo es un color semitransparente. Algo curioso de las opacidades es que, por ejemplo, este era 33%, pero si yo hago otro trazo de 33% y paso por encima, se suman las opacidades. O sea que este trazo que me está quedando ahora, resultado de pasar por encima,
viene siendo, no sé, 33 más 33 viene siendo 66%. Y si hago otro trazo y lo vuelvo a pasar por encima en donde se chocan, ese trazo se está volviendo cada vez con mayor opacidad. O sea que si yo hago varios trazos encima, llega un momento en donde la opacidad de esa parte queda en 100% y me tapa lo que esté abajo. Eso es súper útil para la parte de color digital. Ok, entonces así voy a trabajar lo que es la opacidad. Lo voy a poner acá en opacidad 100 y me voy a venir con el flujo. El flujo es como la frecuencia de impresiones de color que tiene a través del trazo el lápiz. Entonces me voy a venir, voy a desactivar, fíjate, dándole al ojito de estas dos capas, me vengo hasta arriba. Entonces si yo tengo flujo 100%, mira cómo se ve el trazo. Pero si yo pongo flujo, ponte bastante, con un valor muy escaso, como 10 por ejemplo, fíjate cómo se va a empezar a ver el trazo. El trazo pareciera que se está viendo más clarito, pero si yo hago zoom y lo acerco, fíjate que lo que está haciendo es que cada trazo se está poniendo distanciado y no con todo el flujo de color. Imagínate que esto vendría siendo como una especie de aerógrafo o pincel, y entonces el flujo es como que qué tanta pintura va a salir. En el de la opacidad es más como el grado de opacidad que tiene la pintura cuando la estás plasmando. Entonces son conceptos que teóricamente es como que difícil de agarrarlo, pero cuando lo estás utilizando ya tú te vas a dar cuenta cuando puedes jugar con la opacidad o cuando con el flujo. Ok, y entonces aquí yo los voy a poner de nuevo al 100% ambos. Y luego vamos a revisar otras opciones que nos van a permitir a nosotros trabajar el trazo de manera diferente. Que en el curso vamos a ver después cómo nos podemos utilizar estabilizadores para que el trazo sea un poquito más estable y podamos hacer el proceso de entintado mucho más sencillo y tal. Pero por el momento, flujo, opacidad, y entonces esto es lo que vamos a utilizar con esta herramienta. Ok, entonces por aquí también hay otras cosas que son los modos de mezcla para los pinceles, pero no nos vamos a meter con eso. Vámonos ahora otra vez con el panel de layers. En el panel de layers, fíjate que voy a tener acá una opción que dice opacidad y fill. Enfoquémonos en opacidad. Ya te dije que la opacidad al 100% es que el objeto es completamente sólido y no se ve a través de él. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo dibujé esto en esta capa que dice capa 3. Si yo activo la capa boceto, bueno, como estoy usando el mismo color, quizás no se ve, pero fíjate que la capa 3 está por encima de la capa boceto y tapa por completo, o sea, o en las partes en donde está. Vamos a hacer más rayones para que se note más. Fíjate que donde está la capa 3, si yo activo la de abajo, no se ve porque está en opacidad 100%. Pero entonces, antes habíamos jugado con la opacidad del pincel como tal. Ahora vamos a jugar con la opacidad de la capa. Si yo selecciono esta capa y le bajo la opacidad, fíjate cómo la capa se empieza a hacer transparente y los colores se empiezan a mezclar. De hecho, ¿estás viendo? O sea, la capa se va haciendo medio transparente. Entonces, eso es importante también porque en la parte de color digital lo podemos utilizar mucho, las opacidades de la capa. Entonces, aquí no vamos a ver trucos con las opacidades. Lo que necesito es que comprendas qué es la opacidad. Entonces, ya sabes, opacidad 100% completamente sólido y opacidad 0% completamente invisible. Y si lo aumentas un poco, entonces vamos a tener que, o sea, en intermedio, como que semi-transparente. Ok, entonces ya tenemos esta opción. Ahora vamos a ver otra opción que me gusta bastante, que es la opción de selección. Cuando nosotros vamos a trabajar selecciones, vamos a conocer varias maneras en las que podemos hacer selecciones. Eso lo vamos a hacer ya en el curso de Photoshop, que te voy a enseñar como diferentes métodos para seleccionar, o podría ser otra clase gratuita solamente hablando de los métodos de selección de Photoshop. Pero acá quiero que conozcas este, que es el Lasso Tool, que es la tercera herramienta. Cuentas 1, 2, 3. Fíjate que si tú haces clic sostenido vas a tener 3 versiones de este lazo. Yo tengo Lasso Tool, lazo poligonal y lazo magnético. Vamos a usar el Lasso Tool. El Lasso Tool es simplemente una herramienta que te va a permitir seleccionar de manera libre con tus trazos. Entonces fíjate que yo voy a tener acá selección, Lasso Tool, pero acá voy a tener algo que es muy importante. Antes de hacer la selección necesito entender cómo funcionan las selecciones. Entonces aquí vamos a tener los modos de selección.
En los modos de selección, fíjate que tengo 4 cuadritos y está el primero, que si te posicionas con el cursor encima, él te va a ir revelando los nombres. Este se llama New Selection o Nueva Selección. El segundo se va a llamar Suma de Selección o Add to Selection, ¿ok? Como que adherir a la selección. El otro es sustraer o sustracción de la selección. Y el otro es intersección de la selección. O sea, como que el primero es nueva selección, suma de selección, resta de selección e intersección de la selección. Vamos con el primero, nueva selección. Cuando yo voy a hacer una nueva selección, yo aquí simplemente estoy haciendo un trazo y empiezo, y donde termino se me crea este camino de hormiguitas. Este camino de hormiguitas es un área seleccionada. Quiere decir que en el canvas, lo que estamos viendo desde arriba, está seleccionando esta superficie, pero en dónde la estás seleccionando va a depender de cuál capa tengas activa. Si tú tienes esta selección, pero tienes seleccionada la capa de boceto, cualquier cosa que apliques dentro de esa selección se va a aplicar solamente dentro de la capa boceto. Pero si yo selecciono la capa 3, esta área que está así seleccionada se va a modificar o lo que sea que yo le haga dentro de la capa 3. ¿Ok? ¿Qué pasa con este botón de nueva selección? Aquí ya yo hice mi camino de hormiguitas. Si yo empiezo a hacer otra selección, como se llama nueva selección, me elimina esta y genera una nueva. Por ejemplo, hago clic y empiezo a hacer una nueva, y como es una nueva selección, simplemente borro la anterior y creo esta. Algo curioso de la selección es que, fíjate, yo estoy haciendo una selección, pero si yo no llego hasta el final, sino que por ejemplo suelto el clic acá, automáticamente me conecta el punto en donde estoy con el punto donde inició la selección. Pácata, suelta y lanza una línea recta hacia allá. En este caso, completa la figura. Pero si por ejemplo yo estoy haciendo una figura como esta y justo aquí suelto la selección, él me traza una línea desde aquí hasta donde empezó. Entonces me selecciona como lo que queda dentro de esa ruta, ¿ok? Entonces como que los espacios cerrados es lo que queda de selección. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Una vez que yo tengo una selección, por ejemplo, yo podría seleccionar acá un color, ponte, no sé, vamos a usar un naranja. Y uso mi pincel. Cuando yo pinte, únicamente se va a pintar dentro del espacio que está seleccionado. O sea, la selección lo que va a hacer es como un límite imaginario que tú vas a poder utilizar para pintar, para recortar, para modificar, para lo que sea. Pero entonces estás haciendo esa selección. Segundo shortcut del día. Ya tú hiciste tú con tu camino de hormiguitas. ¿Cómo puedes desactivar esa selección? El comando es control D de dedo. Aprietas control D y desactivas el camino de hormiguitas y ya vas a poder rayar en donde tú quieras. ¿Ok? Entonces, con nueva selección, llamamos a esta herramienta con la letra L. Si te paras aquí encima, te va a decir lazo tool, entre paréntesis L. La puedo apresando la tecla L, llamas al lazo tool. Entonces fíjate cómo yo puedo agarrar y hacer la selección que yo quiera. Como estoy en nueva selección, cada vez que haga una selección nueva, se crea una nueva selección. Voy a quitar esto porque tiene unos colores así bastante psicodélicos y ya me estoy como mareando. Ok, imagino que tú también. Entonces fíjate que acá yo puedo hacer diferentes figuras. Acá acabo de hacer un 3, vamos a hacer una W. Hice una selección. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, mira, yo hice una W, pero quiero agregarle las otras letras para que sea mi nombre en esa selección que estoy haciendo? Bueno, ahora nos vamos a ir a la segunda opción, que es la de suma de selección. Que entonces aquí, cuando yo hago una nueva selección, no me borra la que tengo, sino que suma otra selección a mi contenido. Entonces, por ejemplo, aquí yo empiezo a hacer como que el palito de la I con su pelotita, hago aquí la L y hago aquí otra L. Fíjate que me está sumando espacios de selección. Y si yo me posiciono acá en esta capa, ahí puedo empezar a pintar. Voy a seleccionar mi pincel y pinto dentro de esa selección. ¿Ok? Entonces todo lo está pintando dentro de esa selección. ¿Cómo quito la selección? A ver si te acuerdas. Control D. ¡Pam! Ya quité la selección. Ahora, vamos a hacer otras selecciones. Selecciono otra vez mi lazo tool. Entonces vamos a poner aquí no name. Pongo aquí la N, pongo la O, pongo la N, pongo la A, la M y la E. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pongo will no name escrito de esta manera, me está quedando así como con un espacio aquí dentro de la O que no tengo. O sea, como que me está haciendo una O que no tiene el huequito de la O, no tiene el huequito de la... Bueno, ahí nos venimos a la otra opción, que es la de sustraer o resta de selección, que es la tercera opción. Entonces ahora, todo lo que yo haga con esta herramienta que esté dentro de una selección, él lo va a restar.
Por ejemplo, si yo hago con resta de selección una selección por acá, no pasa nada porque la selección ya está lista. No tiene de dónde restar. O sea, ¿cómo va a restar de algo que no existe? Pero si yo hago una selección dentro de esta, que ya es una selección que existe, fíjate que automáticamente lo sustrae, lo quita. Entonces mira, y entonces aquí ya quité la selección. Entonces ahora yo podría pintar, si quiero, dentro de esta selección. Ahora, otro shortcut. Ya no me acuerdo si este es el tercero, cuarto, qué sé yo. Si yo quiero pintar dentro de una selección, ya sabemos que aquí yo tengo mi color principal. Si yo hago clic acá en el color secundario, podría seleccionar aquí un color secundario. Entonces aquí, por ejemplo, tengo este amarillo, ocre y rojo. Si yo quiero pintar dentro de esta selección, primero tienes que saber en cuál capa estás trabajando. Vital importancia, siempre que hagas una selección, ve en qué capa estás trabajando. Ok, ya tengo la selección. Ahora quiero pintar dentro de esta selección. Es aburridísimo si yo tengo que, cada vez que quiera pintar la selección, usar el pincel. Entonces hay una manera que lo podemos hacer con atajos del teclado. Y para usar el color principal, que es este que está aquí, el comando va a ser Alt Backspace. Backspace es la tecla con cuando te escribes y le das a borrar esa Backspace. Alt Backspace, pintas con el color principal. Y si lo pones con Control Backspace, pintas con el color secundario. Entonces fíjate, ahí tengo mi selección, Control Backspace y pinto automáticamente con el color de abajo. Ahora Control D para quitar la selección y listo. Entonces aquí tengo simplemente herramientas para que vayas conociendo el programa, ¿ok? El programa es muy amplio, pero esto, créeme que conocerlo, dominarlo, te va a dar muchísimos recursos para cuando ya lleguemos a la parte de dibujar como tal. Como te digo, esta es una primera clase, una clase cero de Photoshop para dibujantes. Entonces, vamos a ir conociendo cosas que luego vamos a poder utilizar. Ya luego podría ser de repente para también ayudar a las personas que siguen este canal de YouTube que de repente no se pueden inscribir en mi curso, hacer otra clase gratuita en donde te explique el proceso de la ilustración digital y qué sé yo, o sea, como que sin profundizar tanto, mostrarte qué es lo siguiente. Pero ahorita vamos a ir conociendo esto porque de verdad que es súper importante para todo el proceso y para conocer el programa. Entonces, bueno, aquí ya hicimos lo que son los métodos de selección. Estamos viendo las capas, ¿ok? Si yo quiero eliminar una capa, simplemente te posicionas encima de la capa y le puedes dar clic a la herramienta esta del botecito de basura. Él te va a preguntar, ¿estás seguro que quieres eliminar esa capa? Sí, listo, ya la eliminaste. O también podrías hacer, te paras encima y aprietas Backspace, ¡pam! Y la borras por completo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero borrar la capa, sino que quiero borrar lo que está dentro de la capa? Si yo quiero borrar, por ejemplo, eso que dice Will No Name, pero sin eliminar la capa 4, bueno, hay dos opciones. O seleccionas otra vez con tu lazo tool y seleccionas la parte que quieres borrar. Fíjate que aquí seleccioné, tengo esto seleccionado, tengo la capa en donde quiero eliminar la cosa, simplemente le das Backspace y él no te va a eliminar la capa, sino lo que tú tienes seleccionado dentro de esa capa. Ok. Y vamos a... Ahorita te enseño cómo vas a deshacer, porque eso es un paso importante. Aquí acabo de deshacer, ya te digo cómo lo vas a hacer. Si quisiera eliminar todo el contenido de la capa, lo que vas a hacer es aprenderte este shortcut que es Control A. Control A es como seleccionar todo. Entonces cuando te dice seleccionar todo, fíjate que va a seleccionar toda la hoja en esta capa. Y si le aprietas Backspace ahí sí borras esto. Ahora, Control D es para quitar la selección, pero ¿cómo hago yo para deshacer? Algo que, o sea, metí la pata, quiero volver atrás. El comando, por defecto, en todos los programas siempre es Control Z, pero en este caso no va a ser Control Z, porque Control Z te va a ir a un paso anterior, o sea, como que deshace el último paso, que en este caso fue quitar la selección. Pero si vuelvo a apretar Control Z, mira, en este caso sí está configurado así. Me lo cambiaron. Toda la vida había sido Control Alt Z varias veces para entonces volver atrás diferentes pasos. En este caso estoy viendo que ya como que lo quitaron y ahora Control Z varias veces y ahí sí vuelve atrás. Ok, entonces bueno, Control Z varias veces y así vuelve atrás. Antes era Control Alt Z. Entonces, bueno, esa es una manera entonces en la que podemos deshacer cosas, borrar capas y
eliminar, copiar y tal, qué sé yo. Entonces voy a quitar esta capa y vámonos a otra parte súper importante para lo que viene siendo el dibujo de Photoshop. Porque, sí, me estabas enseñando un montón de capas, herramientas, paneles y tal, pero yo vine para acá porque quería dibujar. Entonces, bueno, vámonos con el dibujo. Vamos a seleccionar acá nuestro amigo el pincel. Vamos a crear una nueva capa, que esta capa se va a llamar boceto. Doble clic en las letras y le pongo aquí boceto. Voy a seleccionar aquí un color y voy a poner un color gris. Fíjate que voy a poner el color gris a la mitad. Ok. Y entonces aquí voy a empezar a dibujar. Pero dibujar de esta manera y ir cambiando el grosor de la línea así es bastante incómodo, es bastante tedioso. Así que vamos a aprender cómo podemos configurar los atajos del teclado para nosotros cambiar el tamaño del pincel a través de los atajos del teclado. Bueno, en mi caso, yo puedo configurar el teclado de mi computadora en diferentes idiomas. Entonces yo puedo poner que, mira, el idioma de la computadora, déjame ver si lo puedo poner por acá. No, aquí no me va a salir. Pero bueno, yo puedo configurar que el teclado de mi computadora se ponga en inglés, en el idioma del teclado de tu computadora. Eso lo vas a hacer así como, qué sé yo, idioma Windows, tal, qué sé yo. Y lo puedes configurar. Pero no todo el mundo puede hacer eso. O sea, te cuento, si lo pones en inglés con las teclas abre corchete y cierra corchete, esas que se ven así, con el teclado en inglés, automáticamente este es para disminuir el tamaño del pincel y este es para aumentar el tamaño del pincel. Pero ¿qué pasa si yo no puedo poner mi teclado en inglés? Bueno, te voy a enseñar a cómo puedes configurar esas teclas por ti mismo. Entonces te vas a venir aquí, edición, Keyboard Shortcuts o atajos del teclado si lo tienes en español. Le das clic acá y entonces acá se me va a abrir este menú en donde yo voy a poder empezar a cambiarle los atajos del teclado tanto a las herramientas como a las combinaciones. Entonces fíjate que por ejemplo aquí yo voy a tener Application Menus, Panel Menus, Tools, que son las herramientas. Yo voy a seleccionar Tools. Aquí me van a salir todos, fíjate. Este es el shortcut para el Move Tool, que es para mover cosas. Eso lo vemos más cuando vamos a utilizar imágenes y tal. De todas maneras, antes de irnos, te puedo enseñar para qué sirve el Move Tool. Selecciones y tal, aquí hay un montón de cosas. Y entonces fíjate que va a llegar un momento en donde vamos a llegar acá, Brush Tool. Ok. Y por acá, más abajo, vamos a encontrar una que dice Increase Brush Size y Decrease Brush Size, que esto es como incrementar el tamaño del pincel y disminuir el tamaño del pincel. Entonces, si tú quieres cambiar estas teclas, tú simplemente le das clic acá y vas a asignar una tecla de tu teclado para que sea el que va a disminuir el tamaño del pincel. Increase, no mentira, increase es incrementar. Entonces voy a poner, mira, yo quiero que se incremente con esta tecla, que ya lo había puesto. Yo había puesto que fuera esta de abrir signo de interrogación. Y entonces le pones aquí aceptar. Y Decrease Brush Size, voy a seleccionar otra tecla, que en este caso yo la estoy poniendo aquí, le pongo aceptar, ya las había puesto, sorry. Entonces le doy aquí OK. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy clic a esta tecla Increase, fíjate cómo voy aumentando el tamaño del pincel, y si le doy a la de disminuir, lo disminuye. ¿Para qué me sirve esto? Que por ejemplo yo estoy trabajando con un pincel de esta manera y quiero hacer unos trazos con un pincel más chiquito, le doy clic a esto y puedo cambiarle el grosor al pincel. Es como si tuvieras varios marcadores de, qué sé yo, de 0.5, de 0.1, de 0.8 y lo vas cambiando a voluntad. Fíjate que entonces aquí voy poniendo o lo puedo aumentar y trabajar con diferentes pinceles. Ahora, ¿qué pasa con la presión del lápiz? Habíamos hablado al principio de este tutorial, de esta clase gratuita, de que yo podía configurar la presión del lápiz para que tuviera mayor presión o menor presión. Bueno, acá vamos a buscar acá Windows, Brush Settings, o sea, ajustes de pinceles. Entonces se me va a abrir este panel. En este panel lo vamos a ver a más profundidad en el curso, o también podría ser un video en otra ocasión de cómo configurar tus propios pinceles. Pero entonces fíjate que acá yo voy a tener este que dice Shape Dynamics. O sea, voy a tener un montón de opciones, pero en este Shape Dynamics voy a tener opciones de cambiarle el tamaño a ese pincel. Y entonces en este caso lo voy a poner, mira, el control va a ser Pen Pressure.
y el diámetro va a ser el mínimo. Ahora, ¿por qué no me lo está aceptando? En Windows pasa algo que no sé por qué pasa, pero en Mac no ocurre. Pero hay que configurar algo en el panel de configuración de la tableta. Entonces aquí me voy a venir acá. Yo lo tengo configurado con este atajo del teclado, que le doy clic aquí y me abre el configurador de la tableta. Acá, cuando selecciono Propen Slim y le doy a calibrar, aquí hay una opción que dice usar Windows Ink. Cuando tú presionas Windows Ink, te empieza a reconocer la presión. Entonces ahora, como tú lo habías dicho, Shape Dynamics Pen Pressure, él automáticamente te va a poner, bueno, el diámetro mínimo. Fíjate que si tú lo pones en 100, todo el trazo es igualito, pero si lo pones en mínimo, la mínima presión va a ser más finito. Entonces ahora cuando tú hagas tu trazo, si afincas poco, el trazo es finito, y si afincas más, el trazo es más grueso. Ok, entonces, repito, si no te está aceptando la presión, te vas a venir a tu configurador de la tableta, que en el caso mío es el de la Wacom, seleccionas el lápiz y aquí donde dice calibrar, usar Windows Ink. Ok, tiene que estar como que tildado, chequeado. Y entonces así ya sí me va a aceptar la presión de la tableta. Entonces fíjate que trazos delgaditos o trazos más gruesos. Ok, entonces bueno, esto quiero eliminar lo que está en esta capa, pero no quiero eliminar la capa como tal. Control A, selecciona todo lo que está en la capa, backspace, borro todo, control D para quitar la selección. Ok, entonces ahora vamos a conocer el proceso para dibujar. Bueno, conoce esta herramienta que es la del zoom. Aquí tú te posicionas y automáticamente te dice que el zoom es con la letra Z. Aprietas Z y entonces aquí vas a tener las propiedades del zoom, que es zoom más y zoom menos, zoom in y zoom out. Si tú quieres aumentar el zoom, simplemente le puedes ir dando clic, 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 clic y él va aumentando. Y aquí abajo te va diciendo en qué porcentaje de zoom está. Aquí está en el 200%, 300%. O si quieres disminuirlo, aprietas Alt, clic, 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 clic y él va disminuyendo el zoom. Ahora, también lo puedes hacer de otra manera, que es clic y arrastrar a la derecha o arrastrar a la izquierda. Si yo doy clic y arrastro a la derecha, aumenta el zoom. Fíjate que queda hasta 1800. Clic y arrastro hacia la izquierda y lo disminuye. Entonces, por ejemplo, aquí puedo empezar a jugar con el zoom. Mira, quiero que hacer más zoom. Clic y arrastras. Por aquí te fijas que tanto lo llevas. Y clic y arrastras hacia la izquierda y lo disminuyes. Ok, ahora, una vez que yo tengo este zoom, por ejemplo, vamos a poner aquí que esté al zoom al 100%. Uso mi pincel, le ajusto el tamaño y empiezo a hacer aquí un dummy. Imagínate que entonces estoy haciendo aquí el dummy de un personaje. Empiezo aquí como que hago esto. Y entonces me empiezo a quedar como sin espacio para trabajar el dummy. Y entonces, bueno, tú aquí puedes hacer dos cosas. Puedes jugar con el zoom para darte más espacio, o puedes empezar a mover el lienzo de un lado a otro. Fíjate que aquí abajo voy a tener como barras desplazadoras aquí y a los lados. Ok, pero es incómodo estar jugando con estas barras desplazadoras. Si tú aprietas la tecla barra espaciadora, tu cursor automáticamente cambia y se convierte en una manito. Entonces con esta manito, o sea, barra espaciadora presionada, clic y arrastras, puedes ir moviendo tu canvas de un lado a otro para tener así como que tengas una hoja grande y la vas desplazando. Barra espaciadora, clic y arrastras y así la vas moviendo. Ok, entonces tú vas moviendo esto, entonces aquí como que ya puedes ir tengo esto aquí y tengo esto acá y quiero moverlo para acá. Entonces, ¿sabes? Es simplemente una cuestión de comodidad. Ahora, no me cabe el espacio para hacer las piernas, entonces vas a apretar Z, que es para el zoom, clic y arrastro hacia la izquierda, hice un zoom out y entonces aquí ya puedo empezar simplemente aquí jugando. No estoy como realmente tratando de hacer un personaje bien hecho, ok, con estructura y tal. Simplemente jugando ahí con un boceto, Ahora, esta capa de boceto me sirve para yo hacer la estructura del personaje. Ok, vamos a ver varios trucos después para poder arreglar estos bocetos y todo eso. Eso lo vamos a hacer en el curso. Pero fíjate que, mira, pero yo quiero mover este personaje de aquí y no sé cómo lo muevo. Bueno, entonces acá vamos a seleccionar la herramienta que te había hablado hace rato, que es la del Move Tool, esta que está aquí. Esta herramienta me sirve para mover cosas que hayan en las capas. Entonces, pero esta herramienta acá en las extensiones, en las propiedades, por defecto tiene aquí
para mover grupos o layers. No hemos visto grupos, así que ni te molestes, o sea, no te preocupes por eso todavía. Layer, que es para seleccionar layer. Pero entonces aquí tiene uno que se llama Auto Select. ¿Qué pasa con Auto Select? Si yo tengo, por ejemplo, aquí otra capa, ya que acabo de crear una capa, voy a crear con el lazo tool una figura y le voy a vaciar color ahí con Alt Backspace, ¿ok? Quito la selección con Control D. Todo esto ya lo hemos visto. Simplemente voy avanzando rápido porque ya lo vimos. Cualquier cosa de este video lo puedes volver a ver. Ok, creo una nueva capa y en esta nueva capa pongo otro color. Vamos a hacer una W. Vamos a vaciarle color con Control Backspace, que es con el color secundario. Ok, Control D para quitarlo. Entonces fíjate para qué va a funcionar este Move Tool. El Move Tool, si yo tengo el Auto Select Layer, fíjate que, por ejemplo, aquí tengo la capa del boceto, tengo la capa donde está la cosita esta amarilla y la cosa esta, de este color rojo. Si yo tengo el Auto Select seleccionado y hago clic en esta figura, la voy a poder mover porque automáticamente se selecciona, como Auto Select, la capa en la que estoy haciendo clic. Fíjate que si voy a hacer clic acá, se me va a seleccionar la primera capa. Hago clic aquí y automáticamente se me selecciona esta capa. ¿Estás viendo? Pero ¿qué pasa en el caso de este sketch, de este boceto? Si yo hago clic acá, como no estoy haciendo clic en los trazos del boceto, porque tú lo puedes ver como que, bueno, pero este es el pecho del personaje. Sí, pero en esta capa lo que hay son líneas. Y si tú no haces clic específicamente en la línea, fíjate que hasta que no hago clic específicamente en la línea, no se me selecciona esta capa. Fíjate, voy a seleccionar aquí la W. Hago clic por acá y no pasa nada, no está seleccionando nada porque lo que estaría seleccionando en este caso es el background. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy dibujando, que quiero hacer bocetos y quiero mover mis bocetos y cosas así, lo más conveniente es que tengas claro en qué capa estás boceteando. Entonces, por ejemplo, mira, selecciona esto. Bueno, entonces tú quitas el Auto Select y entonces aquí te vas a venir para acá. Bueno, es esta capa la que quiero mover y aquí ya vas a poder desplazar tu muñequito. Que fíjate cómo está debajo de la capa del amarillo. Si pasa por el amarillo lo tapa. O el mismo caso con este rojo. Ok, entonces para esto funciona el Move Tool y la función de Auto Select. Ya sabes que si yo hago clic acá, no importa porque tengo seleccionada esta capa y esta capa es la que yo voy a mover. Si pongo Auto Select, ahí sí, si hago clic en lo amarillo, voy a mover lo amarillo de una porque se selecciona la capa. Entonces, fíjate algo. ¿Cómo vendría siendo el proceso de dibujo digital como tal? Imagínate que yo hago este boceto y me gustó la proporción y la cosa que le di. En caso real no me gustó, o sea, lo trabajaría más. Pero entonces lo que voy a hacer es que tengo la capa de boceto y le voy a bajar la opacidad. Ok, y lo dejo así bien clarito, bien clarito. Creo una nueva capa y a esa capa le voy a poner boceto 2. Boceto 2. Voy a aumentar mi zoom. Y como aquí ya tengo una estructura, ya puedo empezar a dar, mira, voy a seleccionar aquí un color gris también, puedo empezar a dar una estructura un poquito más detallada. Y entonces aquí como que, bueno, aquí el personaje va a tener por acá la línea de los ojos, la línea de las cejas, lo que va a ser su cabeza, este va a ser el eje de simetría. Ok, por aquí va a tener, qué sé yo, los ojos, la nariz, ok. Entonces aquí yo empiezo a jugar con el personaje a nivel de boceto. Y entonces empiezo aquí como que, ajá, aquí va a tener esta parte de estructura, Y entonces aquí yo como que hago un boceto un poquito más detallado. Ok, no lo voy a terminar y realmente así como que tampoco me estoy preocupando mucho por la estructura del personaje porque quiero mostrar más como el proceso, no tanto el resultado, ok. Entonces por eso no me estoy preocupando que el personaje sea así como que súper correcto, que bien estético y tal, y qué sé yo. Entonces fíjate que aquí ya tengo como esta estructura para este personaje. Una vez que ya tengo esto, entonces yo podría eliminar, imagínate que se lo hago a todo el dibujo, ok, no solamente esta partecita. Eliminar o desactivar, mejor dicho, la capa de boceto. Y me está quedando esta. Ahora esta capa, yo le bajo la opacidad, ok, creo una nueva capa. Y en esta nueva capa le pongo aquí. Otra cosa que se me olvidó. Tú puedes arrastrar y cambiar el orden de las capas simplemente haciendo clic en la parte vacía de la capa, no en las letras. Clic y arrastro y las puedes mover. Fíjate que me sale una linecita en donde la puedes soltar. Entonces voy a poner aquí encima del boceto 2. Este aquí. Doble clic. Le voy a poner boceto 3. Enter. Y en boceto 3 voy a aumentar un poquito más el zoom. Y voy a empezar con mi pincel, que le voy a bajar aquí el tamaño. Y aquí voy a empezar a dibujar
con un poquito más de detalle. Bueno, mira, más o menos por aquí es que estaban las cejas, entonces aquí ya le dibujo las cejas. Más o menos aquí es que estaban los ojos, entonces aquí dibujo los ojos, ¿ok? Más o menos aquí estaba la nariz, entonces aquí como que dibujo como quiero que sea la nariz, la boca, más o menos acá, y entonces aquí ya tú empiezas como que a dibujar tu personaje un poquito más estilizado, más estético y tal, pero guiándote con esa base que habías hecho anteriormente, ¿sabes? Como que no te tienes que preocupar tanto por las proporciones. Ojo, aquí lo estoy haciendo como muy libre, porque cuando quieres hacer algo bien, tienes que pasar más tiempo en lo que es las fases anteriores para que el personaje ya te quede con las proporciones bien, todo lo que quieras hacerlo, ¿ok? Entonces aquí me lo estoy saltando simplemente para mostrarte más o menos cómo sería el proceso. Entonces aquí voy dibujando lo que quiero, fíjate, clic en barra espaciadora y voy moviendo acá para que, bueno, quiero aquí hacer los detalles de esta parte, y voy dibujando, ok, y le podemos poner aquí los ojos, está viendo hacia allá, unas cejas más gruesas, y esto sigue siendo un boceto. Ok, en este boceto ya tengo así como que un poquito más definido lo que viene siendo el personaje. Y entonces aquí ya puedes empezar, qué sé yo, sabes, como que, no sé, a ponerle lo que va a ser la vestimenta, dónde va a tener los pliegues de la ropa. Y empiezas a jugar simplemente como boceto, pero también... O sea, como que es esa fase en donde es un boceto, está con trazos bastante sueltos, bastante rogue, pero ya empieza a tener bastante definición de qué es lo que tú vas a encontrar en él como personaje. Ok, entonces luego ya quito la capa de boceto 1 y en la capa de boceto 3 le voy a bajar la opacidad y en la siguiente empiezo ya a definir un poquito mejor a mi personaje. Aquí ya podría usar una tinta negra, ya no la gris. Y entonces aquí ya empiezo a hacer los trazos definitivos. Entonces aquí esta sí ya la hago como más calmita y tal, y qué sé yo. Y podemos ir trabajando un poquito lo que viene siendo el entintado. De todas maneras, todos estos procesos en el curso que vamos a dar, lo vamos a trabajar con calma. Y no solamente con calma, sino que vamos a hacer ejercicios para que quede claro todo lo que vamos a estar haciendo ahí para que nuestro line art se vea brutal. Ok, aquí todavía estamos en fase de boceto. Ya el line art vendría después de esta parte. Y utilizaríamos algunos recursos que no estamos viendo en esta clase para que se estabilice el trazo y tal, y qué sé yo. Ok, pero entonces, básicamente, este viene siendo el proceso para dibujar. Ahora, ¿cómo viene siendo el proceso para pintarlo? Tampoco me quiero quedar así como que, bueno, Will nada más quiere que yo le compre el curso. Entonces como que esta clase me la está dando trucha, no me la está dando completa. Te estoy dando la información como que para que sepas de qué se trata y decidas. O te vienes conmigo para mi curso o con esto empiezas a practicar por tu cuenta. De todas maneras voy a seguir haciendo videos de estos porque me parece que es súper útil que tengan la información. Ya el curso simplemente es como que toda la información que tú puedes encontrar por ahí, pero de una manera estructurada, de paso 1, paso 2, paso 3, y está la ventaja así de las preguntas y las respuestas. Pero entonces, igual la información, pienso compartirla por acá. Entonces, imagínate que ya tengo un dibujo bastante logrado. En este caso, todavía está en fase boceto, ¿ok? Pero entonces, si yo quiero pintar este dibujo, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar, vamos a poner que aquí, esta capa se llama dibujo, que es en donde estaba haciendo todo. Y acá, esta de boceto la voy a eliminar por el momento y voy a crear una nueva capa. Esa nueva capa que yo voy a crear, le voy a poner color base. Y entonces fíjate que esa color base la voy a poner por debajo de la capa de dibujo. ¿Te acuerdas que te había dicho que acá esto parece un sándwich, pero el que queda por arriba tapa el que queda por abajo? Entonces, la capa de dibujo, que es la que tiene las líneas, quiero que quede arriba, y la capa de color es la que quiero que quede abajo. Entonces, en la capa de color es que yo voy a agarrar y voy a seleccionar aquí un color que esté por aquí, por el naranja, ponte, y selecciono un poquito más tirando a rosita, y con mi pincel, que le voy a aumentar un poquito el tamaño, empiezo a pintar. Fíjate que aquí tiene el hardness en 0, le voy a poner el hardness en 100.
y yo puedo empezar a pintar. Hay muchas técnicas luego para pintar. Eso es otro video que lo voy a hacer por acá por el canal de cómo pintar dibujos en Photoshop, ¿ok? Podemos usar la varita mágica y tal, pero es que hay tantas cosas que no quiero que esto, como es un primer encuentro con el Photoshop, se te enrede así como que, son muchas cosas, porque a mí me pasó cuando estaba aprendiendo esto, era como que son muchas opciones, y cuando vas paso a paso, como que lo digieres de una mejor manera y le pierdes el miedo al programa. Pero bueno, aquí le pongo esto, vamos a ponerle que el cabello sea, qué sé yo, marrón, entonces puedes ir pintando acá con cuidado para no salirte de las líneas. En este caso yo no lo voy a hacer con mucho cuidado porque me interesa más mostrarte el proceso que el acabado. Si quieres ver dibujos míos acabados, bonitos y tal, y qué sé yo, los puedes ver en mi Instagram, @willnoname. Y si no, o sea, también podemos organizar unas dinámicas para hacer unos dibujos acá y te voy mostrando así todo el proceso. Dejen en los comentarios si quieren que haga más transmisiones así tipo en vivo por Twitch, o si quieren que las haga en YouTube. Entonces fíjate, acá ya tengo esto, ¿ok? Entonces yo voy a poner acá, vamos a pintarle aquí de esto de blanco, que sería la parte blanca del ojo. Acá esto. Ok, y entonces ya después ya tengo mi capa de color base. ¿Qué puedo hacer yo? En la capa de color base puedo crear una nueva capa y en esta capa le puedo poner, por ejemplo, detalles. Y aquí empezar a pintar otras cosas, como por ejemplo, uso el lazo tool en modo de suma. Y fíjate que voy a empezar a hacer así como unas especies de W, unas rayitas así bien locas en el sentido en el cual se mueve el cabello. Ok, esto va a ser para hacer un brillo así tipo anime. Entonces voy a seleccionar este color, que lo hago con la tecla I. Desde cuando hago clic en I, se me pone aquí el Pick Color Tool, que es como un goterito. Selecciono el marrón. Y aquí en el marrón lo que voy a hacer es el color un poquito más clarito, más hacia arriba. Color clarito, no le cambio la saturación. Ahora tengo el color clarito, utilizo el pincel, que era con el que estaba trabajando, le aumento el tamaño, ok, y le voy a cambiar el hardness a 0, para que acuérdate que pone los bordes como borrosos. Y entonces fíjate lo que voy a hacer, le voy a pasar esto por aquí, nada más por un ladito, y por acá, nada más por un ladito, no se lo estoy pasando a todo, y cuando quito la selección con control D, ¡pam!, le queda ahí un efectito chulo al cabello, ok. Así como hago esto, lo puedo hacer con la piel. Selecciono aquí el color de la piel con la tecla I, clic aquí en el color, y acá lo que puedo hacer es que bajo para que sea un poquito más oscuro, un poquito más saturado y un poquito más rojo, ok. Muevo la gama un poquito más hacia rojo. Con ese nuevo color que acabo de obtener, puedo empezar a pintar aquí detallitos, ok. Tengo un curso de cómo pintar personajes de cómics completamente gratis aquí en mi canal, pero en el programa Clip Studio Paint. Ahí hay varias funciones que hacen que el proceso de pintar sea sumamente rápido. Entonces por ahí lo enseño. De todas maneras, si quieres uno de cómo hacer eso en Photoshop, déjanos en los comentarios y nos ponemos a trabajar en ello. Entonces bueno, por ahí ya puedes empezar a dibujar, a pintar tus colores, y hay muchas técnicas, pero entonces este es el proceso. Esta clase, como lo digo, es una clase de inicio, es una clase para que empieces a perderle el miedo al programa, para que sepas cómo se hace, cómo puedes ir coordinando para hacer tus dibujos, conocer todo el tema de las capas, de las selecciones, y seguramente se me están pasando varios temas básicos que me gustaría incluirlos en otro video de otra clase gratuita. Así que por favor, déjanos en los comentarios si quedan algunas dudas. Uy, ya me acordé algo que les tenía que decir que se me olvidó. Muchas veces cuando estamos dibujando en papel, solemos girar el papel porque estamos haciendo trazos, y para que los trazos se nos hagan más cómodos, lo hacemos girando el papel. Desde el Photoshop CS4, hace bastantes años atrás, se incluyó esa función de poder girar el lienzo en Photoshop. Para hacerlo, apretamos la tecla R. Con R, fíjate que me cambia el cursor y puedo girar el lienzo. ¿Están viendo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Fíjate que si apretas Shift, lo empieza a mover como de una manera más segmentada. Acá tú vas a ver en qué ángulo vas a tener el papel. Aquí lo ves en las propiedades, ok. Pero entonces fíjate que esto está súper útil porque, por ejemplo, si yo estoy dibujando algo por aquí y entonces estoy haciendo esta figura y quiero inclinar el trazo para que me salga más fácil, aprieto R, lo muevo
y empiezo aquí a dibujar. O sea, en el caso de que esto lo quiera inclinar para hacer esto. Y aquí R, puedo mover el trazo, el lienzo otra vez. Entonces eso era algo que me faltaba, que sí lo tenía pensado porque es muy básico y es muy útil. Antes, cuando no teníamos esta función de girar el lienzo, dibujar en Photoshop se podía volver bastante engorroso para algunas cosas. Entonces, bueno, el Photoshop que estoy utilizando, Photoshop 2020, pero todo lo que dije ahorita, a excepción de la rotación, funciona casi en todas las versiones de Photoshop. De hecho, lo de la rotación la asignaron a partir de Photoshop CS4, que es uno que salió como en el 2010. Así que cualquier Photoshop viejo que te consigas, todo lo que vimos en esta clase te va a servir. Casi olvido una parte muy importante en esta clase, por eso la estoy grabando después, pero te la cuento antes, ¿ya? Que es cómo salvar un archivo en Photoshop. Te muestro. Cuando tienes ya tu ilustración lista o el archivo que estabas trabajando, hay dos maneras en las que puedes salvar este archivo. Una es como PSD, que viene siendo la extensión de Photoshop Document, que es así, PSD, Photoshop Document, que es tu archivo de trabajo. Es el archivo que te va a mantener todas las capas, todos los efectos, todas las cosas que tú estás haciendo dentro de tu archivo, que si máscaras, capas de ajuste, todo eso lo va a conservar el PSD, que es el archivo de trabajo. Pero ese no es un archivo que tú puedas compartir, por ejemplo, en redes sociales para poder mostrar cómo está tu dibujo. Si quieres salvar tu dibujo para poder mostrarlo, tendrías que guardarlo en algún formato de imagen, como por ejemplo JPG, o por ejemplo también puedes utilizar otro formato como el PNG, que viene siendo un formato en el que tú puedes salvar solamente a tu personaje con un fondo transparente. O sea, te quedaría el personaje con un fondo así de tablerito de ajedrez, como vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo puedo salvar yo mi archivo en Photoshop? Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir acá a File, y aquí está la opción Save As, o salvar como en español. Entonces se nos va a abrir esta ventana, se me abrió la otra ventana, que va a ser así como que salvar en la nube de Photoshop, si estás pagando la membresía de Adobe para que tengas acceso a la nube de Photoshop, o si quieres salvarlo en tu propia computadora, entonces le vas a decir Save on your computer. Esto sale en las versiones más nuevas de Photoshop. Si tienes una versión más vieja, no te va a salir. Me voy a venir acá a escritorio, y en escritorio voy a salvar mi archivo. Fíjate que por defecto viene como Photoshop Document, que es el punto PSD. Entonces, si yo guardo aquí el archivo PSD primera clase, él simplemente me va a lanzar este mensaje, que aquí lo de máxima compatibilidad es que si, por ejemplo, tú salvas este archivo en Photoshop 2020 y quieres abrirlo después porque te lo mandaste por correo en una compu en donde tienes Photoshop, por ejemplo, 2017, si tienes el máxima compatibilidad te va a abrir ese archivo en todas las versiones de Photoshop. Si lo desmarcas, el archivo va a pesar menos, pero solamente lo vas a poder abrir en esta versión. Así que yo te recomiendo que simplemente lo dejes marcado como máxima compatibilidad, le dices OK. Y listo, ya tú salvaste tu archivo, que te va a conservar todo lo que son las capas, capas de ajustes, máscaras y todo eso. Ahora, si quiero salvar, supongo que esto ya es mi imagen, que quiero verla para compartirla en redes sociales. Entonces, si quiero salvarla de esa manera, vengo también a File, salvar como, Save As, salvar en tu computadora, y ahora acá en donde dice, bueno, aquí el nombre del archivo, como se lo habíamos dado al principio, es primera clase, pero acá en el tipo de formato, en el formato, en vez de Photoshop, voy a buscar este que dice JPEG, que fíjate que entonces muestra extensiones con las cuales trabaja, como JPG, JPEG o JPE. Tú le das acá a JPEG y él te lo va a salvar como un archivo JPG. Entonces aquí le pongo primera clase, JPG, salvar, y me va a abrir esta ventana. Esta ventana me va a indicar el grado de compresión que puede tener la imagen. Entonces, por ejemplo, en calidad tú le puedes poner, bueno, va a tener calidad alta o calidad media. Fíjate que aquí te está poniendo un numerito de 5 de calidad, siendo 12 el máximo, y te muestra acá el peso aproximado que va a tener esta imagen. Ok, fíjate que mientras más baja sea la calidad, menos pesa, pero la resolución de la imagen va a ser peor. Así que si no es una imagen que tú vayas de repente a subir a una página web, o sea, que tú la estés haciendo, no pasa nada con que la dejes en máximo. O sea, por ejemplo, si tú la dejas en máximo y la subes a Instagram o la subes a Facebook, ya esas aplicaciones comprimen
los archivos para que sean de fácil carga. Ahora, si lo estás haciendo tú para tu página web personal, sí es recomendable que de repente no uses la resolución más alta, porque si pesa demasiado después te va a traer problemas para las cargas, pero eso es otro cuento. Como estamos aquí haciendo todo, digamos, desde cero en un primer nivel, estamos pensando en que vamos a salvar estas imágenes para redes sociales, así que bueno, no pasa nada que tú le digas que pesa, que es el máximo. Fíjate que va a ser 256K, no es mucho, le das OK y listo, así ya salvaste tu imagen para poder compartirla en redes sociales, en WhatsApp o en donde sea. De esta manera terminamos esta clase número 0 o primera clase o previa a lo que sería aprender a dibujar en digital con Photoshop. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Te invito a mi curso de dibujo digital en Photoshop desde cero. Arrancamos en noviembre. El precio del curso durante todo este mes está rebajado a $19.99, $20 prácticamente. Así que nada, si te puedes inscribir, la vamos a pasar bastante bien. Van a ser 4 clases de 2 horas cada una, en donde vamos a ver todo el material, en donde voy a dejar ejercicios para que puedas no solamente consumir el contenido, sino practicarlo y afianzarlo. Y bueno, si tienes la oportunidad de inscribirte, ya sabes, visita mi página clasesdedibujo.online. Ahí está toda la información y todo para que puedas hacer el proceso de inscripción. No me queda más nada que agregar, así que bueno, te doy muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y si llegaste hasta esta parte, por favor, te agradecería que me dejaras en los comentarios: llegué a esta parte y me gustó la clase o no me gustó la clase. Es muy importante para mí tener este feedback, porque así veo cuántas personas están viendo completo el video y si les agrada estas dinámicas de clases largas en donde vayamos profundizando en varios temas al simultáneo. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por quedarte hasta el final. Mi nombre es Will No Name y nos vemos la próxima y chao.